¿Por qué más que nada quería hacer un poco este tema? Creo que es algo que les puede servir más que nada en el momento que estamos viviendo de pandemia, donde hay mucha reestructuración de muchas cuestiones y de lo laboral. Así que me pareció que era un tema que puede ser útil para ustedes, ¿sí? Más que, por ejemplo, inglés para viajes, que es muy lindo, pero no aplicaría tal vez para este contexto ahora. Así que creo que esto les puede servir. Hola Silver. Así que creo que esto les puede sumar bastante, ¿sí? Porque es importante también tener el CV, no solo para los que para conseguir un trabajo, sino también para los que son emprendedores, porque pueden tener alguna entrevista o alguna oportunidad profesional. Así que siempre es importante tener lo que es el CV actualizado. Y tenerlo en inglés suma mucho porque hoy termina siendo un requisito, una condición, es como ya algo que está dado por sentado muchas veces que vas a tener una entrevista. Y bueno, y también vas a tener tu parte en inglés. Hola. Entonces es importante que lo vayan teniendo. Yo les había recomendado, además, bueno, yo les dejé como una plantilla con un CV, donde ahí lo pueden descargar para que más o menos tengan una idea, pero también hay lugares donde ya tienen CV diseñados por diseñadores que son hermosos, así que aunque sea que tengan una estructura simple, pero que la vayan armando, es muy bueno. Porque si hay una frase que me han dicho y que la verdad que me quede, me parece importante, es que las oportunidades tienen flequillo en la frente y son peladas en la nuca, ¿no? Es decir, cuando viene una oportunidad a veces es muy rápido y si la agarras cuando viene tiene ese flequillo en la frente, pero si no la agarraste en el momento, tal vez que cuando te acordás dijiste, bueno, dale, ahora sí, la vas a querer agarrar y ya no está más porque es pelada en la nuca. Entonces eso me parece que es importante a veces cuando tenemos un desafío o aparece una oportunidad, pero decís, uy, pero tengo una entrevista en inglés y lo dudas. En cambio, si ya tenés un poquito armado tu CV, sabés cómo encarar las preguntas y demás, te va a ayudar mucho. Hola Lucas. Así que bueno, sí, ya sé que no es de la clase, pero podés pasar el link. Sí, el club de conversación lo estamos haciendo más que nada para presencial, pero veremos si esto continúa así, de hacerlo de una modalidad online. Luego te lo paso. Bueno, entonces, esto, ¿no? De que lo tengan preparado, porque además para las entrevistas, ya sean en español o en inglés, es importante prepararse. Yo lo que quiero motivar también mucho con esta charla es que ya sea que tenés un inglés básico o un inglés avanzado, podés presentarte para una entrevista, ¿no? Porque sí vas a necesitar un nivel básico de inglés porque vas a tener que expresarte y vas a tener que escuchar y poder responder preguntas. Pero si vos tenés un nivel básico, lo podés resolver. Sí, con una preparación, que es un poquito lo que vamos a ver hoy, cómo encarar las preguntas, y sí, bueno, bajarlas, ¿no? Como en escrito y buscar el vocabulario que querés utilizar y demás, más que nada si tu nivel es básico. Si es más avanzado, buenísimo, vas a poder profundizar mucho más. No, tal vez no te va a demorar de hecho tanto tiempo la preparación, pero bueno, es importante siempre tenerla. Así que bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Que ya, bueno, di como unos minutitos para que se puedan conectar. Yo lo que les voy a contar hoy va a ser, voy a ir a través de las preguntas que hice en el posteo, que en mi experiencia fueron algunas que yo fui teniendo cuando en las entrevistas laborales en el exterior y también porque al trabajar tengo una consultora de idiomas y trabajo en empresas. Entonces muchas veces me toca entrevistar para tantear el nivel de inglés que tienen. Entonces muchas veces es de inglés general y muchas veces hago apuntados ya a preguntas que tengan que ver con una entrevista laboral de inglés. Algo importante para que tengan en cuenta es que a veces cuando tienen esa entrevista de inglés se las puede tomar un profesor de inglés o el coordinador, puede ser el mismo dueño, puede ser un supervisor, que no necesariamente tiene un buen nivel de inglés. Entonces, de nuevo, ¿no? Como este empuje para que no se queden con no, yo no tengo buen inglés y no sé quién me va a tomar. Tal vez no sea ni siquiera un nativo y si lo es, si vos te expresás correctamente, entonces va a estar todo fantástico. Sí, no importa si es muy sencillo, lo importante es que vos transmitas esas ideas con claridad. ¿Sí? Bueno, hola a todos los que se conectaron. Ahí estamos. Bueno, arranquemos. Estoy un poco nerviosa porque ya saben que este es el primer revivo y veo que se van conectando, así que bueno, cualquier cosa me pueden ir haciendo preguntas. Vamos a empezar con la primera. Un poco que a veces cuando arrancan la entrevista les pueden preguntar, bueno, contame un poquito acerca de vos.
Y ahí es importante que tengan algo preparado. Yo cuando tuve mi primera entrevista de inglés, que fue a los 17 años, que fue para trabajar en Disney, no tenía ni experiencia laboral, ni sabía muy bien de qué se constaba el trabajo. Así que cuando me preguntaron un poco de qué cuente yo, lo que yo había hecho antes era prepararme entre 6 y 8 oraciones, era un mini párrafo, y realmente me lo había practicado. Y cuando me tocó el momento, bueno, como que a ver, cuenten un poco acerca de cada uno, realmente yo me agarré de eso, lo dije tal cual me lo había preparado, pero me enfoqué más en controlar un poco lo que es mi respiración y sentarme bien y tratar de hacer contacto visual, y me sentí segura en eso que dije porque era algo que tenía preparado. Sí que era muy básico, de hecho, porque como les decía, tampoco tenía demasiado para contar. Pero eso es importante, ¿sí? Cuando ustedes se presentan, que tengan una introducción acerca de quiénes son ustedes, si estudiaron o su trabajo, cuando hacen un breve resumen de sus últimos puestos de trabajo, ¿sí? Es importante que se los tengan. Hoy más que nada los CVs, de hecho, tienen una parte de arriba que es un breve resumen, ¿sí? De acerca de ustedes. Entonces ya las pueden ir teniendo. Eso es importante que lo practiquen y que lo tengan preparado. De nuevo, si su inglés es más básico, es todavía más, sí, que lo preparen, ¿sí? Con oraciones cortas y sencillas, pero un párrafo corto, ¿sí? Y que lo practiquen. Si tienen dudas en vocabulario, sí hay un diccionario que son palabra por palabra, pero después también tienen, y se los voy a dejar acá anotado, lingüe, por ejemplo, .com.ar, que ahí pueden buscar más con frases, ¿sí? Entonces, si tienen alguna profesión, tienen como varias palabras que buscar, las pueden tipear, ven ahí como un foro donde están esas palabras en contextos más en frases. Entonces, no es solo no traducir solo palabra por palabra, sino, bueno, yo quiero expresar esta idea y las pueden buscar ahí, ¿sí? Si después es palabra por palabra, hay unos que son muy conocidos, que tal vez ya lo escucharon, que sería Word Reference. Esto es más que nada por palabra. Ahí está. Pero si no, para buscar de frases o más de 2 palabras, lo pueden buscar en este que es Lingüe, ¿sí? Bien. Entonces, eso que lo tengan un poquito preparado. Después, cuando en la segunda pregunta, que yo acá la estoy mirando de lo que era el posteo que había hecho, que es cuáles son sus fortalezas, acá también es importante que ya de antemano tengan como su listita de cuáles son todos sus puntos fuertes para ese trabajo, ¿sí? Y también es como el momento que todas las cosas estén aplicadas a ese trabajo que están aplicando. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Londres, que yo ya trabajaba con una familia y vivía con una familia inglesa, yo tenía el techo y la comida, pero no tenía ingresos. Entonces, básico, buenísimo porque tenía mis necesidades básicas, pero no tenía nada ni siquiera para pagarme lo que es una SUBE, ¿sí? Entonces necesitaba sí o sí otro trabajo. Y ahí yo me había hecho amiga de una española que trabajaba en el café de Shakespeare, del teatro de Shakespeare. Entonces ella me dijo, yo voy a hablar con la dueña, la que era supervisora, a ver si te puedo hacer una entrevista, yo le voy a contar acerca de vos. Cuestión que ella habló y no estaban buscando a alguien para el puesto, pero me hizo como el lugar. Yo la fui a ver, era una lituana y era muy directa, de hecho fue como un ratito que me vio, nos sentamos y me dijo, ¿cuáles son tus fortalezas? O sea, ¿qué es lo mejor que vos podés hacer acá? Yo realmente fui como al punto y ahí sí, como que hice todo enfoque en todo lo que yo podía resolver. Era para hacer cafés mientras la gente iba a ver las obras de teatro de Shakespeare, después cuando volvían o el intervalo, antes, en el intervalo o después venían a tomarse un café. Entonces realmente también era muchísima gente. Entonces, ¿cuáles eran todas mis características para yo resolver ahí? Tal vez yo a ella hablarle de mi currículum, de, experiencias anteriores, lo profesional, no era algo que le importaba. Ella quería como lo práctico. No estaba buscando gente. Le iba a traer problemas, le iba a resolver. Entonces, yo ahí me enfoqué en todas mis cuestiones que
sabía que iba a poder ayudar, ¿sí? Entonces que iba a aprender rápido, que era rápida, que trabajaba bien equipo, vi que el lugar era chiquito, entonces que iba a llegar puntual, de que no iba a tener ningún tipo de problema respecto a eso. Entonces, como enfocarse en todas las fortalezas, está bueno eso tenerlo de antemano. En la tercera pregunta, sí, que yo hago enfoque, no sé si hasta acá ustedes quieren ir haciendo preguntas o comentando, por favor, siéntanse libres de hacerlo. En la tercera yo pongo como, ¿por qué dejaste tu último trabajo? Esta es una pregunta que podrían hacerles si son, a ver, como para abarcar lo más posible. Siempre es importante no hablar mal ni de sus colegas ni de sus jefes anteriores, sino que hablar de, no sé, tal vez vas a guardar el vivo, esperaría que lo pueda hacer correctamente al finalizar, creo que sí, que lo puedo subir como un video, así que esperaría que sí. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Entonces ver si que no tuvieron tal vez la oportunidad para seguir creciendo, ¿sí? O si tuvieron una mudanza, tuvieron que cambiar de lugar, pero entonces no hablar de cosas negativas, ya sea de los jefes o demás, ¿sí? Como, porque al contrario, siempre hay como nuevos aprendizajes de eso. En otra de las siguientes era, ¿cuál es una de las tus mayores debilidades? Acá uno puede elegir, obviamente, que el punto más fuerte que uno tenga, transformarlo en una debilidad. Por ejemplo, no sé, el perfeccionismo puede transformarse en algo que termine siendo en algo negativo, ¿sí? O a tu punto débil. Ahí es importante también cómo uno lo habla, con el tono de voz. Entonces, en estas oraciones que ustedes vayan armando en inglés, también es importante, ¿no? Cómo lo transmiten, con qué tono de voz, que sea creíble, porque si estás hablando de que es tu mayor fortaleza y la vas a transformar en una debilidad, entonces, bueno, eso es importante, ¿sí? Luego podrías pasarme por mensajes y das clases, sí. Es una pregunta que me hacen bastante. Sí, tengo un equipo de profes que con los que damos clases. Yo en este momento no me encuentro dando clases uno a uno, porque me estoy enfocando más que nada después en lo que van a ser los cursos online, pero sí, ya pueden, digamos, dependiendo del nivel, cuál es su objetivo, si tenemos una charla antes telefónica y demás, un mini examen de nivel, ver y poder trabajar con un profesor online, ¿sí? Bien. Entonces, si van a cambiar su fortaleza en su punto más débil, entonces que sea creíble. Si no, a mí lo que más me gusta es hablar de tu debilidad, ¿sí? Siendo como lo más honesto, pero buscándole la solución. Si tu problema es más el perfeccionismo, bueno, ¿qué es lo que te cuesta? No sé, te cuesta delegar, entonces, o no sé, en mi caso, como soy demasiado perfeccionista, no termino las cosas porque siempre obviamente que se pueden mejorar. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, me gusta trabajar en equipo, entonces le pido a una compañera que me dé su feedback y en base a eso, o sea, cumplo con la fecha, le pido a alguien que me lo chequee y listo, y lo cierro y lo entrego. Entonces uno blanquea un poco qué es lo que le cuesta, pero buscándole a una solución. Lo mismo te quería preguntar. Sí, con eso de las clases me preguntan bastante. Lo que son clases uno a uno, sí, más que nada con profesor, y esperaría próximamente largar lo que es el curso online, más que nada para lo que es nivel básico. Siempre van a ver que un poco mi enfoque va a estar en esto, en lo que es lograr que los que tienen el nivel básico vayan a lograr como todos sus objetivos, porque a veces realmente no es que se necesita mucho nivel para resolver ciertas cuestiones, pero sí que terminan siendo un requisito indispensable. Ahora, por ejemplo, tenemos un alumno que va a ir a estudiar afuera y tiene una beca y demás, es un genio, tiene todo el talento y tiene todo listo, ya tiene su título, lo tiene traducido, tiene el analítico, tiene su carta de presentación, tiene todo, la beca de acá para que lo presente, pero tiene que dar un examen de inglés para demostrar de que puede estudiar afuera y simplemente que termina determinando si sí o si no. Y de hecho ahora con esto de la cuarentena, su examen se fue posponiendo y si lo tiene que dar sí o sí, porque si eso no lo presenta, va a determinar si sí o si no. Y a veces un poco con las cuestiones de laburo también tienen eso y tal vez tienen esta entrevista en inglés que la pueden resolver,
Entonces, un poco yo siempre me voy a animar y que voy a estar como empujando a estos, ¿no? A los que tienen nivel básico, que vayan en busca de sus objetivos y que puedan resolverlo con el inglés. Después, lo que son las clases, dependiendo también qué nivel tengan, si es más básico, más avanzado, veo también el perfil de profe con los que trabajo, que es un grupo pequeño, pero trabajo con ellos hace muchos años. Entonces, dependiendo también del nivel que tienen, qué profesor, e incluso si tiene que ser un profesor nativo, porque ya tienen un nivel más avanzado, les puede servir, aunque también hay algunos elementales que quieren ir ya por ese camino, y también entonces depende mucho de los objetivos de cada uno, y por eso me gusta conversar con ustedes cada vez que se contactan. Bueno, entonces, pasando a la quinta pregunta, que se refiere a lo que dicen tus compañeros acerca de vos. A veces es bueno tener ya 2 o 3 frases o 1 o 2 frases de cosas que te hayan dicho, o ya sea tu jefe anterior o demás. Cuando te refieres a tu jefe puede ser como muy puntual y decir que tal persona y qué rol ocupaba dijo tales cosas, ¿sí? Es como si esa misma persona estuviese ahí en la entrevista y lo dijera por vos. O comentar cuáles son las características que en general te resaltan, si es, ya sean de trabajo en equipo o demás. Sí, es bueno siempre preverlas, y más que nada cuando son todas las positivas, y tenerlas como más resueltas. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Sí? Esta es una pregunta que yo, cuando les hago esta pregunta en las entrevistas en inglés, me he sorprendido, porque muchas veces me responden cosas que para mí ahí le faltarían como una cuestión de una vuelta de tuerca. Que otra pregunta muy cliché es que te digan ¿cómo te ves de acá a 5 años? Acá que todas esas, que la orientación esté hacia tu puesto de trabajo. Si vos vas a contestar que tu objetivo es casarte y tener 2 hijos y ver obviamente la sonrisa y el brillo en los ojos, me encanta, pero no está alineado tal vez con lo que es el puesto de trabajo. Acá lo que van a testear es más que nada tu habilidad y tu ambición de desarrollo personal y cómo te planificas para el futuro, ¿no? Entonces, esa es una que en general me contestan, que, de nuevo, que esté alineado más a lo que tiene que ver con lo profesional. O a veces, por ejemplo, para la empresa que trabajo, que les pregunto y me dicen que, bueno, quisieran después trabajar en una empresa multinacional. O sea, bueno, ok, pero si la empresa ahora va a invertir en vos para que vos después te vayas, tampoco es una de las, porque además de incluso la empresa donde estás puede crecer muchísimo. Entonces, ahí esas como reverlas. Por eso un poco esta charla, porque en el momento cuando te hacen las preguntas, si no están preparadas, se podrían mejorar. O incluso, que es muy común también, y más ahora, ¿no? Que te preguntan, ¿qué vas a hacer de acá a 5 años? No sé, I don't know. Entonces, contestar eso realmente no es lo que suma. Entonces, tenés varias opciones. Si no estás seguro, porque es verdad, acá 5 años, la verdad que pueden pasar muchas cosas y es válido, podés decir que estás más ocupado en tus obligaciones o enfocado en tus objetivos para la empresa y tus tareas, y que no has puesto ahora como mucho foco o energía en ver cuáles son tus objetivos personales a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo. O si tu puesto de trabajo al que estás aplicando está relacionado con lo que vos después querés continuar, bueno, que podrías especializarte. Hola Viviana. Bueno, veo que algunos se fueron sumando. Y si no está relacionado, tal vez el puesto donde estás aplicando, pero bueno, qué es lo que te podría después eso disparar hacia sí, pero que esté orientado entonces con lo que es un poco el requisito del trabajo donde estás aplicando. Sí, o tal vez estudiar o después especializarte, siempre como hay diferentes cosas que uno podría mencionar ahí. La siguiente, que es la séptima, es qué conoces acerca de nuestra compañía, por ejemplo, la empresa. Y esa resulta bastante clave. Yo cuando apliqué, por ejemplo, para un colegio en Londres, un colegio privado en Londres, esa es una pregunta que me hicieron. En realidad me preguntaron si yo conocía, ellos tenían, era un colegio católico, entonces como todos los valores y toda la ética que manejaban. Yo 2 días antes había entrado a la página, la verdad es que tenían todas las políticas ahí, lo miré, lo vi, entonces sabía dónde estaba orientado. También vi
que la comisión de padres eran los que habían fundado el colegio, entonces que era diferente al cuando yo estaba trabajando, cuando yo después trabajaba en lo que eran colegios, que la comisión de padres era simplemente una organización de padres, pero no es que fundaron el colegio. Entonces, eso también, conocerlo al lugar donde vos estás por aplicar, resulta muy importante, ¿sí? Conocerlos y hacia dónde apuntan y qué es lo que quieren. Entonces, en ese caso, como la página web ya estaba de hecho toda en inglés, me fue muy sencillo porque agarré como los puntos más importantes y me recordé 5 cosas y las utilicé después a mi favor cuando me hicieron esa pregunta. Y que bueno, que sí estaban alineados y yo ahí profundicé un poco más, pero ya las tenía presente. Entonces lo mismo, si van a aplicar por una empresa, que ya sea que esté acá y tienen la página en español, bueno, muchas veces ya tienen las traducciones al inglés también, pero que las tengan y eso también puedan buscar y decir, bueno, ok, recordar de 3 a 5 cosas importantes y buscar ese vocabulario. Entonces, tenerlo presente. Es importante conocer justamente, ¿no? Esto, un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿no? ¿Quiénes van a estar en el equipo? Que sientan que se van a poner la camiseta o que se van a querer quedar porque van a querer crecer ahí. Son todas cuestiones importantes. La octava, ¿por qué quisieras trabajar acá? O yo recuerdo esta también, cuando fue lo de la entrevista en Disney, terminaban siendo como las preguntas más cliché que me hicieron ahí, pero claves. La última fue, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vos? Se relaciona mucho después con la otra, ¿no? Que es ¿por qué debería contratarte? Pero ¿por qué querés el trabajo? Entonces, simplemente decir que porque te gusta el lugar o porque te gusta el trabajo, le falta, ¿sí? Entonces yo en ese caso, cuando fue lo de Disney, no solo que era una experiencia que era única, sino que también sabía que era un gran lugar donde se atendía de forma excelente a cada persona que ingresaba a los parques. Entonces que el entrenamiento que iban a tener todos los que trabajaban seguramente era muy bueno, aunque no tenía ni idea de si yo iba a trabajar como de mini o si me van a poner a limpiar los tachos. O sea, no tenía ni idea, pero saber cuáles son, poder distinguir y poder decir por qué lo querés trabajar ahí o por qué deberían contratarte, ahí también, ¿no? Que esa va conectada con la siguiente. Ahí sí tener como tu párrafo armado de todos tus aspectos más positivos y por qué, cuáles son todas tus fortalezas ahí. Cuando te pregunten, que en general la suelen preguntar también si te gusta trabajar de forma independiente o en equipo, depende mucho también el trabajo donde apliques, ¿no? Pero si te preguntan si te gusta trabajar en equipo, obviamente que siempre decir que sí y hacer referencia a cuestiones. Volviendo a esto, que a veces no es necesario como un súper nivel, lo importante es lo que uno transmite. Yo, en ese caso, que no había trabajado antes, tenía 17 años, me estaba postulando, eran mis primeras entrevistas, fueron como 3 entrevistas en inglés, diferentes días, éramos muchos, para presentarnos para este puesto de Disney, que no nos decían, que yo no tenía claro bien para qué era. Ahí uno hace referencia a cosas que conoce. Nosotros éramos 5 hermanos, así que vivíamos todos en la misma casa. Entonces, bueno, lo que era trabajar en equipo, yo me acuerdo que asocié un poco y también respecto a la convivencia, porque íbamos a vivir todos en un complejo. Entonces, como me agarré de eso y de cómo sí yo podía trabajar en equipo. Y de nuevo, eran frases sencillas, eran oraciones sencillas, que obviamente redactadas entonces en inglés, pero el objetivo a veces, entonces si está claro y lo que se quiere transmitir, suma mucho. Hola Lu. Bueno, después empiezan con todo el tema de cuáles son tus logros y cuáles son los problemas, ¿sí? Siempre, en todos los lugares y todos los trabajos siempre van a surgir problemas. Entonces,
son preguntas que está bueno prepararlas antes para no evitarlas porque te las vas a encontrar, ¿sí? En la 11, que es cuál es tu mayor logro, ahí lo que más van a querer ver es qué es lo que has logrado profesionalmente hasta el momento y lo que no, ¿sí? Entonces ahí puedes simplemente atarte a contar una gran historia tuya de lo que de algo que vos te sientas muy orgulloso que lograron hacer o que lograste en tu trabajo, como contar algo respecto de eso. Cuando se refieren ya más, por ejemplo, la pregunta 12, que es como contame alguna vez alguna situación difícil que hayas tenido en el trabajo o alguna vez en la que hayas fallado, ahí es importante que, porque a ver, uno siempre puede fallar, ya sea con las fechas para entregar un trabajo, para los objetivos que se plantearon, con algo que haya pasado en el equipo, o sea, son cuestiones que siempre pasan. Entonces, de nuevo, como no evitar estas preguntas, tal vez sí o no ir súper al detalle, pero tenerlas presentes, ¿sí? Porque acá lo importante es que el tono después termine siendo positivo y que porque te haya pasado una situación difícil en un momento que haya fallado o que no se haya resuelto de la forma que esperabas o que hayas planificado, lo importante ahí es el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vos pudiste sacar de esa situación difícil que tuviste? De nuevo, acá no sé cómo vienen con el tema del inglés, pero siempre hay formas de poder describir situaciones que te pasaron en el pasado de una forma sencilla, ¿sí? Por eso es importante verlas y tenerlas en cuenta, porque son cuestiones que van a pasar de nuevo. Tener algún desacuerdo, de hecho, con algún compañero de trabajo, con tu jefe o con algún proyecto, son cosas que pasan. Entonces, tenerlas presentes y poderlas expresar es bueno, tomar nota y prepararlas, ¿sí? Bueno, la 14 también se refería, ¿no? Cómo lidias con el conflicto. Un poco también lo que van a tantear es, bueno, ¿qué haces? ¿Lo evitás? ¿Lo afrontás? ¿Cómo? ¿Sí? Hablando más que nada en esta, la que era de Disney, que nos preguntaban acerca de la convivencia. Bueno, ¿y cómo resolverías si tenés tenés que buscar la forma de decirlo, cómo lo resolvería. Yo me acuerdo que creo que no está acá Atina, que la verdad es que ya ahí como que fue el confronte, bueno, no, si tal persona, si no sé, si me agarra la comida, no sé, una cuestión que puso como encima lo especificó mucho y realmente no estaba solucionando. Y bueno, y como en lo que era la convivencia se podía ver en el ejemplo que estaba dando que tal vez no sumaba demasiado. Si bien uno puede ser un poco a veces más general, tal vez no tan específico, pero siempre con un tono de, bueno, ¿qué harías? ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo te pones ante los problemas? También cuáles son las mejores técnicas, ¿no? A veces para resolver como conflictos. Entonces son todas cuestiones de nuevo que hay que practicarlas. Una de las técnicas también para hacer cuando es en inglés es como la técnica del espejo. O sea, bueno, practicar un poco lo que vos quieras decir, ¿sí? Que ya sea en papel o bajado con ideas, y después practicarlo siempre como lo querés decir frente al espejo, ¿sí? De repetirlos y hacerles una y otra vez y ver cómo te encontrás en esa situación vos hablando frente al espejo. Es The Mirror Technique, es la técnica del espejo y se usa mucho. Ariel, espectacular cómo ayudas con la pronunciación, sos una genia. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, a veces son como estas cuestiones que son cositas pequeñas que se pueden ir ajustando, que hacen que uno se pueda comunicar de manera más efectiva y que se entienda. A veces son cositas como muy básicas que realmente llevan tu pronunciación, bueno, como a otro nivel. Bueno, y por último, que era la 15, que yo, porque en general también lo hacen, bueno, es como, bueno, ¿tenés alguna pregunta? En general dicen que es bueno siempre hacer preguntas. Así que siempre es bueno tener como un pool, podés tenerte como algunas preguntas, en general también que no sean tal vez que solamente se respondan con sí o no, ese que vas a hacer la pregunta y solamente te van a contestar con sí o no, que no sea una yes no question, sino que sea una pregunta más abierta, ¿sí?
Por ejemplo, si los grandes muchos de los profesionales que ya han llegado como a cargo más alto o que se han desempeñado muy bien, si continúan en la empresa o si dejaron la compañía, hacia dónde se fueron, como hacer como preguntas más, y bueno, si se trabaja en equipo o bueno, comen todos juntos o se comen cada uno en su escritorio, no sé, o si cómo va a ser la organización, la estructura de tu equipo de trabajo. Ahí hacer una devolución o cosas que sean realmente de tu interés suman. Bueno, eso era un poco más o menos todo el tema de las preguntas que habíamos visto en el posteo, que yo quería sí profundizar, porque es verdad que solamente la pregunta no sirve de mucho, ¿sí? A veces se ponen en contacto, tengo una entrevista de trabajo, pero es, bueno, hoy que estamos a lunes, es el miércoles. Bueno, a veces simplemente si podemos concretar, tener una clase, bueno, bárbaro, y la practicamos. Una de las alumnas que la tuvo, pero tenía realmente un nivel muy bueno y fue simplemente como hacer este tanteo de preguntas donde resolvió muy bien. Y tal vez, no sé, mi hermano que ahora está en Irlanda, que se tenía que preparar para entrevistas de trabajo, realmente sí le gustó y le vino muy bien tomar clases e irlas preparando. Así que bueno, yo no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o quisieran hacer una pregunta de algo en específico. María se ríe. Ahí está. Yo más o menos es lo que quería cubrir. Ahí está. Si quieren hacer preguntas o que ampliemos, si les quieren que les cuente algo en específico, es el momentito para si nos quedamos unos minutos más. Y si no, de nuevo, yo con esto, aunque sea, me siento contenta de que les pude transmitir cosas que he vivido yo en experiencias y que al tomar entrevistas que son en inglés veo que aparecen y cuáles son un poco de las preguntas más generales que pueden tener diferentes enfoques, pero que más o menos siempre rondan entre lo mismo, ¿no? Presentarse, sus fortalezas, sus debilidades, qué conocen de la empresa, cómo resolver, ¿sí? Consulta en el CV, el encabezado es resume. ¡Dani! Se me acaba de despertar la nena. Se despertó Emma. Consulta en el CV, el encabezado es resume, ¿no? Perdón, pero recién me engancho. Sí, si está en inglés, sí. Lo podés poner así. Sí. Bueno, eso yo les comentaba, ¿no? Que si lo van a buscar en Canva, por ejemplo, uno de los truquitos es que pongan en idioma, viste, si lo conocen, a canva.com, que es para hacer, ahí pueden descargarse plantillas, pero lo van a encontrar en español si se hicieron su cuenta en español. Entonces que la cambien al inglés para bajarse entonces el CV en inglés y no lo busquen por currículum, lo pueden buscar como resume. Sí, podrías ponerlo como, sí, de esa manera en inglés. Brighton. Recomiendan buscar historias interactivas en inglés y aprender escuchando las palabras, frases y eso, como aprendemos español cuando somos chiquitos. Sí, el tema de buscar las historias interactivas, sí, por supuesto, pero el tema es que a veces es como difícil encontrarlas. Tienen que ser como cosas que ven los chicos hoy. Por ejemplo, cosas que los chicos hoy aprendan de esa manera. No sé, si ven, lo pasa también. El tema de las historias interactivas es como que depende, porque sí hay libros que son en inglés que están adaptados a que tengan como un nivel elemental, ¿sí? O básico, no sé cuál es tu nivel. Pero, por ejemplo, eso sí, si quieren les puedo pasar, ¿no? Tienen un libro, Dani, si tienen el libro y tienen el audiolibro. Ahora, por ejemplo, tienen Audible de Amazon, tiene todos los libros. Ahora que me pregunto, te lo voy a anotar acá.
Audible de Amazon. Abrió la biblioteca, que es de audio, gratuita durante toda esta cuarentena mientras los chicos no estén en colegio, y ahí tienen historias, no sé, desde Harry Potter hasta las historias que leen los chicos pequeños en inglés, no sé, Peter Rabbit, no sé, por decirte algo, y los pueden escuchar. Entonces son audiolibros. Si no, yo les puedo, eso sí, facilitar como historias en inglés que van como por diferentes niveles, donde pueden leer el PDF y además ir escuchando. Por supuesto que suman, a veces es como esto, difícil encontrarlo, pero por ejemplo esto de Audible de Amazon, o historias que sean en inglés, que los pueden comprar en una librería, por ejemplo, que esté en inglés, sí. Y si no, cosas de nuevo que vean los chicos en inglés, o no sé, por ejemplo, Peppa Pig, pero en vez de español, en inglés. Es importante que busquen temáticas que les gusten. Ay, no sé qué toqué. Karen se ríe. Bueno, me quedo entonces unos minutitos más y si no vamos a ir cerrando. ¿Sí? De hecho veo que ya unos se van yendo. Bueno, espero que con todo esto les sumen y bueno, armen más que nada lo que es el CD, que tengan en cuenta como algún poco de estas preguntas o las vayan pensando para prepararse si en algún momento les va a surgir. No necesariamente a veces para una entrevista de puesto de trabajo, pero a veces sí para una oportunidad laboral o profesional, el CV siempre suma. Bueno, ¿qué recomendás para mejorar la pronunciación? Para mejorar la pronunciación lo que suma mucho es justamente vos hablarlo. Entonces, si por ejemplo, si estás leyendo una historia que sea en inglés, hoy, por ejemplo, si vos te compras un libro que sea en inglés, viene con su CD, vos podés ir escuchando, leyéndolo en voz alta y para no equivocarte ir escuchando después también el CD. Entonces, ir buscando, o si lo estás leyendo en voz alta, que luego los busques esas palabras en el diccionario. Si ustedes hoy las buscan en el diccionario, van a ver que tienen el parlante y ahí la pueden escuchar cómo es la pronunciación. Y si no, sí, ya para irse como profundizando un poquito más, es ir aprendiendo esto, ¿no? Que lo que estamos viendo más que nada en los videos de TikTok, que son como más cositas más puntuales de pronunciación, que tienen que ver con los sonidos, cuáles son los sonidos que nosotros no tenemos y dónde están las fallas. Entonces eso como en principio, sí practicar, leer en voz alta, por ejemplo. Muy bien, bueno, los dejo entonces aquí. Les mando un saludo muy grande, me alegro que hayan estado acá, espero que les haya sumado y voy a ver de guardar entonces este video para que lo puedan ver entonces en otro momento si así quisieran. Les mando un gran saludo y buenas noches.